Soy Gerardo Martínez Cristerna y vamos a tener otro programa de mesura y pensamiento con Adolfo Pérez, un gran amigo. Que aquí, bienvenido, Adolfo, ¿cómo Muchas, estás? muchas gracias, Jerry. Muy bien. Qué Muchas ver- gracias por la invitación a Vladimir y a ti. Bueno, vamos a hablar de un tema eh, muy interesante y se puede hablar desde muchos ángulos, entonces vamos a platicar cómo afectan las pantallas en el mundo contemporáneo, ¿no? Sí, O sea, eh, yo he estado trabajando mucho sobre, o sea, que muchos de los filósofos actuales hablan del mundo contemporáneo como si fuera algo muy malo que ha sucedido en la humanidad y que había que cambiarlo. O sea, hay muchos filósofos que pretenden, como André Camus, Kierkegaard, bueno, pues podemos hablar de muchos filósofos que quisieran cambiar a la gente en el sentido de que no acepten el mundo contemporáneo como es. Pero yo siempre he dicho que el mundo es por una evolución, o sea, el mundo no es así porque quiera ser, sino ha sido proceso de evolución. Y pues ahora estamos viviendo un mundo en donde eh, afecta de alguna manera la conducta humana, pero así ha sido a través de la historia, ¿no? Entonces, el mundo contemporáneo no se puede ver sin el mundo histórico. O sea, el mundo contemporáneo tenemos que partir de que los humanos actuales no decidimos vivir este mundo contemporáneo, sino nos ha sido impuesto, o sea, ha sido una parte de la condición humana. Entonces, como unos no quieren estar en el statu quo, pues ese es yo creo de lo que nos quiere hablar nuestro querido Adolfo. ¿Qué nos dices de este mundo contemporáneo? O sea, tú dices que las pantallas nos han afectado, pero así es la tecnología y la tecnología tiene que vender. ¿Qué, qué pasa con esa contradicción de entre el mundo de los negocios, el mundo de la economía y el mundo que de alguna manera también afecta? ¿Qué ves en el mundo contemporáneo? pues yo creo que como bien dijiste, como la evolución que hemos llegado hasta este punto donde está la tecnología, es, es un acierto y yo creo que tiene muchísimas ventajas, pero también tiene sus desventajas, ¿no? Es normal como todo lo que aparece. Pero el hecho de que haya ahora como cierta adicción a las pantallas, principalmente en los niños, en los adolescentes. Pero eso lo promueve mismo el comercio, o sea, no podría vender esas pantallas si no busca la adicción de la gente, ¿no? Sí, exacto, pero justamente en la cuestión de la adicción ese es el problema, ¿no? Es como el alcohólico, el drogadicto, el codependiente, ¿no? El que tiene algún problema de dependencia, ¿no? Hay una frase que dice José Carlos Ruiz, los drogodependientes emocionales, ¿no? Aquellas personas que son muy dependientes de las emociones, no necesitan pantallas pues, para ser adictos, ¿no? A algo. Entonces, el problema acá es que pareciera que no es un problema, ¿no? El estar con tu celular, ¿no? El estar ahí dándole al scroll infinito, ¿no? Estar pasando páginas, páginas, páginas. Eso hace que afecte al cerebro en el sentido de que nuestro cerebro, para poder pensar correctamente, necesitamos como bajarle a las dopaminas. Lo que hace la sensación de los teléfonos celulares, las pantallas, es cierta condición o cierta adicción a la dopamina, ¿no? Al sentirnos bien, al compartir una foto, al compartir un viaje, al compartir un logro, ¿no? Para nosotros nos hace sentir bien, pero la vida no está hecha, nadie sabe más que tú, ¿no? Que has tenido una vida de un empresario exitoso, nadie sabe más como ese logro que no es diario, ¿no? Es un logro diario, 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 sino a lo mejor digo, ay, pues este mes, ¿no? O este año fue increíble, ¿no? Hice esto. Pero la sensación que necesitamos nosotros, por ejemplo, en Facebook o Instagram, es que quisiera que siempre me estuvieran reconociendo, no todos los días, a todas horas, ¿no? Y por eso estoy sube y sube fotos, ¿no?
estoy subiendo fotos pues, a diestra y siniestra. El problema es que cuando ya queremos como soltar esa sensación, nuestro cerebro se ha vuelto adicto, ¿no? A eso. Pero no nada más es la adicción, sino el problema que causa. ¿Cuál es el problema que causa? Es que el cerebro en la región prefrontal, que es lo que tenemos aquí, para poder tener el pensamiento crítico, para tener mesura, para poder pensar bien, para tener voluntad, para tener incluso cierta creatividad, tenemos que hacerlo funcionar esta parte, ¿no? Pero las pantallas de alguna manera atrofian esta, ¿no? Y no lo digo yo, sino pues hay miles de estudios, ¿no? Que pueden buscar ustedes cómo afecta el uso de pantallas, cómo afecta al prefrontal a nuestra capacidad de pensamiento. Entonces, si nosotros queremos tener mesura en esto, tenemos que aprender, ¿no? Como bien dices tú, mesurar el uso de pantallas, mesurar el uso de la tecnología, porque si no lo hacemos, ¿qué es lo que pasa? Que ya no somos capaces ni siquiera a veces de pensar bien, ¿no? Ya no, cuando hay un problema social, un problema político, incluso en la escuela, pues ya no somos capaces incluso de pensar bien, de qué es lo que vamos a hacer. Incluso, sí, Perdona sí, que te sí, interrumpa, claro. mi querido, pero tú que me conoces, se ve que no me conoces, porque yo he hablado del origen del pensamiento. Tú estás diciendo que el cerebro tiene unas capacidades ya por sí solo el cerebro, o sea, funciona el cerebro de acuerdo a que el cerebro tiene sensaciones, estímulos, pero en realidad creo que tienes una, perdona que te lo diga, una confusión en el sentido de que no es el cerebro, o sea, es el pensamiento. O sea, el cerebro organiza toda, todo lo que son tus sentimientos y tus instintos, pero el cerebro trabaja con todo el cuerpo y con toda la naturaleza. O sea, y el pensamiento es producto de toda esa relación de la conciencia que tenemos con todas las situaciones. Entonces, quererle decir que el cerebro tiene, que aquí puedes tener la felicidad y aquí puedes tener las tristezas, pues es darle un uso que no, o sea, un trabajo que no lo hace el cerebro, o sea, lo hace el pensamiento, o sea, pero tú, veo que tú estás, hasta dices que hay muchos estudios, y yo creo que hasta los neurólogos dicen lo que tú estás diciendo, y creo que están mal en el sentido de lo que se están refiriendo es al pensamiento, no al cerebro. El cerebro no tiene funciones específicas. O sea, el corazón tiene una situación específica, pero está coordinado con todo el cuerpo, o sea, y con la naturaleza. Entonces, decir que el cerebro tiene ya trabajos definidos que hacer, ¿no se te hace muy exagerado? Pues no, porque son cuestiones ahí científicas, ¿no? Pues, Ahí hay algo que, por ejemplo, tienes razón en que el cerebro es el pensamiento, ¿no? Pero si lo forzamos un poco y decimos dónde se da la capacidad de pensar, pues de alguna manera se da en el cerebro, ¿no? O pero el sea, cerebro trabaja con todo el cuerpo. No, no, ajá. no trabaja solito. Lo que pasa es que hay Y, unas, hay unas, hay unas corrientes holísticas contemporáneas, ¿no? Donde dicen, es que el cuerpo piensa, ¿no? El cuerpo siente. Y sí, o sea, ha habido estudios donde incluso los músculos, por ejemplo, dentro de las psicoterapias, sentimos como que se quedan arraigadas ciertas emociones, ¿no? La gente que dice, por ejemplo, cuando dices, tengo mucho estrés, ¿no? Y dices, me duele el cuello, ¿no? O me pero, duele la espalda. pero eso, eso lo ve el cerebro por medio del pensamiento que ha creado el humano. Ajá, Pero pero no, no es el cerebro el que, el que está pensando qué va a hacer, o sea, no, lo que pasa es que lo somatiza. Haz de cuenta que el cerebro automáticamente, como tú bien dices, pensamos con el cuerpo, pero ¿qué pasa cuando pensamos con el cuerpo? El cerebro somatiza cosas, ¿no? En el cuerpo.
las posturas, la forma de hablar, la forma de pararse, ¿no? Entonces puedes ver a alguien que dice, si está medio encorvado, agachado o así, dice, este tiene algo, ¿no? O sea, son cosas como Pero es el cuerpo. exactamente muy instintivas. Pero los estudios, como bien dices, de las neurología o las neurociencias, que es lo que está haciendo, es como ha logrado, por ejemplo, ver las cuestiones visoespaciales, ¿no? ¿Qué es la cuestión visoespacial? Es, por ejemplo, al tener un aparato pegado así muy cerca, llega el punto donde ya no somos capaces de tener esa visión periférica, ¿no? Estamos como estos, no sé si te acuerdas que los caballos cuando les Pero ponían un bozal, sí, eso lo hace el cerebro. sí, sí, haz de cuenta que hay Eso regiones, es una invención tuya. no, Bueno, no, no, no. de los que tú dices. No, no, no es una Pero, por invención, ejemplo, sino ha habido pero, estudios que lo no, comprueban. bueno, pero esos estudios también pueden estar malos. O sea, ¿qué estudio está bueno y qué es el estudio? Pero te voy a poner para que me digas en dónde, en qué cerebro está el pensamiento social. ¿Cómo en qué cerebro? Pues dices que está en el cerebro. Sí, o sea, O sea, ¿el pensamiento social existe o no? sí, 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 o sea, Entonces, ¿en dónde está el pensamiento social? si lo vemos así como una idea abstracta del pensamiento social, pues Es está, abstracto? ¿El pensamiento social es abstracto? la idea sí es abstracta, ¿no? ¿Por qué? Pensamiento social, ¿No hay por- pensamiento social? porque volveríamos a lo que diría, a lo que le reclama Diógenes a Platón, que le decía, yo veo a hombres, no veo la humanidad, ¿no? Entonces, otra vez unas cuestiones ideales, ¿no? Es una idea el Imaginación. pensamiento. Sí, o sea, es una cuestión abstracta. ¿Por qué? Porque pues, está el Pero, pensamiento entonces el social, pero pensamiento no ¿dónde? existe. El Sí, pensamiento social no existe. sí, si nos vamos a la cuestión de definición de existencia o no existencia, yo creo que es algo evidente, ¿no? Que está ahí. Pero ahora si lo queremos como decir, aquí está, pues eso es imposible, ¿no? ¿Por qué? Hay cosas que existen y no vemos. Por ejemplo, la materia oscura no la vemos. Entonces, hay cosas que sí existen y no las vemos. Sí, pero otra vez son como en lo abstracto, ¿no? Porque Pero ¿por tampoco qué? está ahí, o sea, ¿dónde está la materia oscura? Por ahí. Entonces el pensamiento está por ahí. Entonces, por ejemplo, este edificio no, no tiene pensamiento. O sea, el pensamiento de este edificio fue construido, el edificio se construyó solo o se construyó por medio del pensamiento humano. Pues lo construyeron, primero hubo una idea, ¿no? Que alguien lo Y esa idea, ¿de diseñó dónde salió? y luego, pues de alguien, no de alguien, sino a lo mejor De muchos, puede ser. exacto, ¿no? El Entonces ahí está arquitecto, social. el Entonces ingeniero, ahí está ajá, social, ahí está. tenemos físicamente, ¿no? ah, Pero no podremos decir, o sea, tenemos como la consecuencia, pero decir el pensamiento social, así este es el pensamiento social. O sea, en la idea es como decir, tenemos las ciudades, ¿no? ¿Quién las construye? ¿No? Pues los seres humanos, ¿no? Y de eso pues, sus pensamientos. Pero no podemos como idealizar en el sentido de decir, hay algo ahí que está presente. ¿No? Entonces no está. No, pues está el pensamiento de, Y de, de todos. eso no es físico. Sí es físico, o sea, si lo Entonces, transformamos en objetos es físico. y un libro, ¿no está ahí el pensamiento? Sí, o sea, Entonces, están como las y por qué? Y ideas, ya no está en el cerebro. no, están las ideas de alguien. El No, problema en el libro está el pensamiento o no está. de alguien que lo escribió, o de alguien, o de Por muchos, eso, ¿no? pero ahí está el pensamiento. Ujú. Y entonces el pensamiento ya caminó. No, pues ahí está en un libro, pero a lo que me refiero es que lo que tú estás planteando es, lo que yo te estoy planteando es cómo el cerebro funciona y cómo de repente No, tú le estás poniendo trabajos especiales al cerebro, pero el cerebro y el pensamiento no es algo que esté nada más en el cerebro, está en la no, son naturaleza. las funciones, por ejemplo, se ha Las logrado, funciones, ajá, tiene por eso, sí tiene tiene funciones específicas, así, zonas zonas específicas del que cerebro, dicen, por ejemplo, el aquí tienes prefrontal, sentimientos. no, en zonas, haz de cuenta que cuando se hace Sí, un lo que estás aquí, diciendo lo he estudiado. ajá,
Pero Entonces has de eso es saber lo que bien estoy cómo diciendo, que funciona. es una vacilada. No, pero si lo has estudiado, entonces dices, si yo empiezo a hacer uso continuo de las pantallas, mi cerebro llega a no tener un pensamiento correcto. Pero no es el cerebro, es el pensamiento. No, sí, pero haz de cuenta, Pero el cerebro se llega a el cerebro atrofiar. está conectado, entonces no es el cerebro, el cerebro no está solito, está con todo el cuerpo y la naturaleza. ¿Cómo? No nomás llega al cerebro eso. Sí, pero haz de cuenta que eso que tú estás diciendo es, por ejemplo, yo lo que me estoy refiriendo es, si tú dejas, por ejemplo, si usamos mucho el Maps o el Waze, ¿qué pasa con nosotros, no? Que nuestro cerebro dejas de orientarte, ¿no? O sea, porque dices, ya le voy a dejar la toma de decisiones a la inteligencia artificial, a esto, delegas, Pero delegas, todo delegas, eso es delegas. pensamiento, Sí, no es el cerebro solito, sí, pero el cerebro llega a un punto donde si no pero no es el ejerces, cerebro, es el si no es, pensamiento sí, pero ¿de dónde surge el pensamiento? de todo el cuerpo y de toda la naturaleza. El pensamiento, Esa es una, i- te voy a dar una esa es idea. una idea. El pensamiento es energía, para empezar. Los instintos son energía. Esas ideas que tú estás diciendo es las que yo trato de rebatir en todo el mundo. O sea, todas las ideas de la neurociencia que tú estás diciendo, porque lo que tú estás diciendo no es porque se te salió ahorita lo No, no, tienes estudiado y exacto. lo has, lo has pensado y todo eso, y entonces estás convencido de que así son las cosas. Entonces, si te van otra idea, dices, no, esto no me gusta. Tal vez yo estoy haciendo lo mismo. O sea, tu idea no me gusta. Yo estoy tratando de rebatir tu idea porque considero que es uno de los peores errores que ha cometido la humanidad, de achacarle al cerebro tantas cosas que no tiene. O sea, sí el cerebro es importantísimo, o sea, las neuronas son importantísimas, pero el cerebro ha sido construido en una evolución humana, o sea, eh, imagínate, el cerebro, como tú lo dices, los primeros humanos, pues no tenían ni idea de eso, entonces a ellos las pantallas ni las conocían, entonces, ¿por qué ahora las pantallas sí le pueden hacer eso y a los otros no tienen porque no las tenían? O sea, entonces le estás achacando que el cerebro se acomoda a lo contemporáneo, o sea, ¿y qué pasó con el pasado y qué pasó con la historia? ¿Que no la tiene a cuestas el pasado? Pues desde hace 200.000 años, al menos, el cerebro es exactamente el mismo al de No, ahora. hombre, mucho más, pero déjate decir, Pensando en que pero, apareció el Homo sapiens. pero tú, entonces dime por qué si el hombre, las pantallas hacen todas esas cosas malas que tú dices, ¿por qué no hacían otras cosas malas también a otros seres humanos en otros tiempos? O sea, Pues porque no había pantalla. pero había costumbres, las costumbres son iguales que las pantallas. No, no, ¿Por qué? porque hay un pensamiento ritualístico, ¿no? Por ejemplo, supongamos pensando en los rituales. Lo que hace la pantalla es que no hay una interacción directa, ¿no? Lo que hacía, por ejemplo, alguien que quería ganar una carrera, que quería ganar algo, se esforzaba, había un movimiento, ¿no? Físico, no sé, por ejemplo, el cazar. Pero la pantalla no necesitas cazar, o sea, no necesitas ni siquiera moverte. Si dejas de usar tu cerebro, tu cuerpo, pues se atrofia, ¿no? O sea, es normal, o sea, te dedicas a estar sentado, pues tus músculos deja el cuerpo, ¿qué es lo que hace el cuerpo cuando dejas de usar Pero algo? los humanos, por Bueno, ejemplo, nada más contéstame, ¿qué hay pasa humanos con el bien cuerpo? flojos en todos los tiempos. Exacto. Entonces, ¿qué? ¿Ellos qué? El cerebro les decía hacer, ¿por qué eran flojos? O sea, el flojo, imagínate los indios mexicanos, por ejemplo, Tabasco, que jalan la mano y agarran el mango y pueden comer, son flojos, entonces el cerebro, según tú, los acostumbra a comer mangos sin trabajar. O sea,
Bueno, pero ¿Por qué el cerebro se adapta? esa es una cuestión muy hipotética, ¿no? Porque obviamente, por ejemplo, para agarrar relativamente un mango, pues los árboles de mangos no son tan chiquitos, ¿no? Mínimo se tiene que levantar. Bueno, cualquier fruta la puedes comer. Pero hay A lo que te quiero decir, que no tenían que trabajar para comer. pues como la idea de trabajo, no. Por ¿No? O sea, eso. como la Pues concebimos eso es la ahora. pantalla que tú dices. No, Ah, ¿no? no, porque lo que está haciendo las pantallas ni siquiera está la idea de trabajar. Por ejemplo, podemos hablar de teletrabajo y todas estas cosas. El problema del que se ha descubierto desde que apareció Internet, incluso cuando empezaron las cuestiones de la inteligencia artificial, fueron las consecuencias de las personas que están mucho tiempo en la pantalla. Que no estoy satanizando el uso de las pantallas, ¿no? Por eso te... No por eso, estás satanizando el cerebro, Mm, pobre cerebro. no, al contrario, ¿no? Para tener un pensamiento con mesura, ¿qué es lo que No, necesitamos? la mesura es otra cosa, es una cosa Ejercicio, natural. por ejemplo, el uso del cerebro, así, el uso del cuerpo, por ejemplo, incluso la salud. ¿Qué haces cuando necesitas, si te empiezas con sobrepeso, ¿no? Como yo en mi caso, o cuando empiezas a comer demasiada carne, de comer demasiadas grasas, pues dice, bueno, triglicéridos, colesterol, entonces tienes que aprender a cuidarlo, ¿no? Ese es normal, ¿no? Hablamos hace rato de los problemas de salud, ¿no? Que es normal, que es lo que tienes que es cuidarte, ¿no? Yo a mis alumnos les digo, pues tienen que aprender a cuidar a su cerebro, ¿no? ¿Por qué si cuidamos al cuerpo y por qué no aprendemos a cuidar nuestra mente? Nuestra capacidad de pensar, nuestra Pero capacidad es de de... pensar, no es el pobre cerebro, no le achaques tanto al cerebro. Pero, ¿Por qué no le das un lugar al pensamiento? El pues, pensamiento para es la tener un... base del ser humano. Exacto, pero para tener un buen pensamiento es como hablar Para de, tener ¿qué es un buen pensamiento? pues, tener la capacidad de pensamiento crítico. ¿Por qué, por qué tiene que ser, por qué tiene que haber como finalidad humana el pensamiento crítico? ¿Por qué? Actualmente es necesario. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque Hay tienes gente que que, está conforme con lo que le pasa, ¿por qué? pues está bien. Digo, Entonces, no está da- conforme, pero tú dirías, ¿está bien? pues, es que qué es bien y qué es mal, o sea, estás forzando a la naturaleza con tu pensamiento, o sea, estás forzando de que a fuerzas tiene que Pero ser es que el como tú hombre, quieres que no, sea. pero es que el hombre de natural, el hombre es más un artificio, más que natural. Desde el uso del lenguaje, o sea, los animales se comunican, tienen una especie de comunicación, usan ¿Y no es lenguaje, lenguaje ese? sí, pero no, pero ellos lo hacen instintivamente, son más, pero ¿Y qué hace el hombre cuando Y decimos, no pero hacemos que el fíjate, pensamiento es instintivo. sí, pero es que estás ahí idealizando mucho a la naturaleza cuando ni siquiera tocamos el piso. ¿Cómo que no Pues sé? sí, ¿cómo estamos ahorita? ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? O sea, no estamos ni siquiera en contacto con la naturaleza. No estamos en contacto con la Esto no es naturaleza, natural. entonces tú no eres natural. Esto no es natural, lo que estamos aquí. Entonces, ¿qué es? Es consecuencia, ya hubo una modificación, ya hubo una Perdóname, intervención los del hombre materiales son lo más natural que hay, que se ha vuelto recurso y se transformó, pero ya no pero es es la naturaleza. natural, No, ya no es la naturaleza. ¿no? Entonces, Ya no está la naturaleza, es wow. consecuencia de un uso, pero ya no es la naturaleza. O sea, ni siquiera Entonces, tocamos el piso. entonces la naturaleza nomás existe en el ser humano. No, al Entonces, contrario, en el ser humano yo creo que es lo menos natural que ahora existe. el ser humano es lo menos natural que Yo creo existe. que Wow. hay un alejamiento de la naturaleza dentro del ser humano. ¿Por qué? Porque, fíjate, esto es así como básico, ¿no? Los animales y todo generalmente se adaptan, incluso hacen cosas, pero el ser humano no se adapta. Tiene que transformar su espacio, tiene que modificarlo, tiene que afectar a la naturaleza, ¿no? Que es algo que está haciendo, por ejemplo, Está Elon Musk. divertido lo que estás diciendo. ¿Verdad? Yo me Pues estoy divirtiendo un chorro porque a mí me interesa, estamos en lo contrario totalmente. Tú dices que una cámara no es naturaleza, y entonces el universo, ¿qué es naturaleza y qué no es naturaleza? O sea, podemos decir, como para no sentirnos, o sea, si nos vamos estrictamente a las cuestiones de qué es la naturaleza o qué es lo natural, o a eso que le llamamos natural, ¿no? Haciéndole caso, por ejemplo, a Aristóteles
Aristóteles se pone a definir las Yo, cosas. gracias a Dios, no le doy, perdón, yo no soy de Dios, pero no, qué bueno que no le hago caso a mucho a Aristóteles. Exacto, pero ¿qué es lo que hace Aristóteles cuando empieza a definir las cosas? Ese es, no, ese es Sócrates. Bueno, El que enseña a definir qué son las cosas es Sócrates. No es Aristóteles. Pero Aristóteles es el que empieza como a tratar de decir, vamos a separar las cosas, ¿no? Y luego ya viene Descartes, toda la filosofía, toda la ideología de las cosas claras y distintas. Que esa es la crítica que hace Nietzsche, ¿no? Dice, pues es que la naturaleza se pierde, ¿no? El cuerpo y todo y acá, pero desgraciadamente... Nietzsche dice que la naturaleza se pierde. Sí, o sea, criticando tanto a Sócrates como a Aristóteles, como hace una crítica. Y él quiere rescatar más a este cuerpo, esta cuestión que danza, esta parte, digámoslo así, natural, ¿no? Pero el problema es que cuando estamos ya en las pantallas, o sea, nuestra naturaleza, podemos decir, aquí hay algo que está ahí, ¿no? Pero no sé, después de, por ejemplo, unos estudios que se hacían, fíjate, cuando estaba entrenándose a la inteligencia artificial en Kenia, necesitaban enseñarle a la IA que era bueno y que era malo, ¿no? Entonces tenían que ver videos de todo lo más horrible que hay en el mundo y decirle a la IA, pues, como la estaban entrenando, diciéndole esto es malo, ¿no? Y luego estaba haciendo esto es bueno, ¿no? Entonces ahí es chistoso porque, como bien dicen, es divertido en el punto extremo donde decirle cómo le estamos enseñando a la inteligencia artificial qué es malo y qué es bueno, ¿no? Si se supone que por ella misma debería saber, pero si vamos a cómo se empezó, por ejemplo, OpenAI, cómo empezó a estructurarse, pues se contrataron en países de tercer mundo, actualmente está Colombia, donde se le está enseñando qué es bueno y qué es malo, pero la gente que ha estado viendo esos videos, que ha estado alimentando a la inteligencia artificial, que fue a sus inicios, le cambió, o sea, se volvieron así personas súper malas, ¿no? No malas en el sentido moral, sino tuvieron consecuencias como alguien que va a la guerra, ¿no? Que alguien está en contacto con cierto contenido y pues le hace daño, ¿no? Lo afecta, ¿no? Entonces, lo que hicieron es algo de lo que nadie habla, ¿no? Ahora, las consecuencias de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, la extracción del gas natural, del petróleo, de todas esas cosas, donde se supone que tendríamos que hacer hacia las energías verdes, ¿no? Por ejemplo, para alimentar ¿Eso lo ordena el cerebro? No. ¿Ir a las energías verdes? No, sino que como que la evolución... evolución... O sea, el cerebro te dice, estás mal, ¿usa energías verdes? No, eso es más como una consecuencia de la ONU, ¿no? Donde decía, tenemos que rescatar... ¿Es de la ONU o sea, no es del pensamiento? Pues son, digamos así, son como ideas, o sea, es que si lo ves otra vez son ideas de alguien o de grupos, ¿no? De personas que dijeron, oigan, la naturaleza se está afectando mucho, vamos a tener que hacer cosas para no afectarla. ¿Y eso no es pensamiento? Sí es pensamiento. ¿Y en qué cerebro está todo eso? Pues no hay como, o sea, si los conociera, si los conociera te diría, mira, está en el cerebro de fulano, ¿no? Pero podríamos... O sea, tú puedes identificar en qué cerebro están, o sea... si los conociera te diría, pues quiénes fueron los ideólogos, pues sí. Entonces, el cerebro trabaja de acuerdo a la persona que lo hace, o sea... Pues digamos que sí, por eso te digo que afecta, o sea... justo afecta el uso de las pantallas a las personas, ¿no? Entonces, pues habrá personas que digan, no, pues mi hijo está feliz, ¿no? Está feliz con el celular, está feliz jugando, lleva 20 horas ahí, pues es muy bien portado, ¿no? Pero Apple dice, no, tu hijo es feliz. Él dice al contrario, Apple dice, tu hijo es feliz con la pantalla, o sea, te lleva la contraria el fabricante. Sí, te lleva la contraria, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los hijos con los de Elon Musk? Los de Elon Musk no usan pantallas, o los hijos, la mayoría de los dueños de las inteligencias artificiales o de grandes corporativos no dejan a sus hijos usar. ¿Por qué? Pues porque se les atrofia el cerebro. Entonces ese es un grupito. Eso es un grupito. ¿Y por qué los otros no lo hacen?
Pues porque puede ser, no sé, Entonces, puede ser por ignorancia, puede ser como tú bien dices, pues pues, es que para los negocios, para eso, pues es necesario, ¿no? Pero también puede ser que la pero, gente no sea consciente de lo que está, del daño que le hace a tu y el pensamiento. cerebro sí sabe qué hace daño y qué no hace daño. Pues si tienes el pensamiento crítico y dices, yo no voy a decir esto me está haciendo daño, es como estar, te digo, como el que Pero, toma, dice, me y está el que no haciendo tiene el daño, pensamiento crítico, ¿eh? pues no lo va a hacer, lo hará o no lo hará. Para empezar, pues vamos a ver si lo Entonces, pensamos. ¿es válido el pensamiento del otro o el tuyo nomás? No, es válido el pensamiento de todos, o sea, es válido Eh, el pensamiento como tal. Ahora, se puede argumentar Entonces, mejor, diría José Antonio, cada cerebro es diferente. O sea, sí, entonces, no que era igual el cerebro. Y todo, en las que no funciones, acabe. Si en las las funciones funciones son son iguales. iguales, ¿por qué cada cerebro piensa diferente? Porque yo pienso en que no, mi hijo debe de tener la pantalla y tú dices que no. ¿Por qué? No, o sea, yo no digo que no la use, ¿no? O sea, pues No, cada quien. Yo a pero mis dices que el alumnos, cerebro sí lo usa, yo a, mi- yo a mis el alumnos, cerebro sí critica, dices. yo a mis alumnos les digo, esto pasa con el uso de las pantallas, ¿no? Obviamente no les digo, no, de ustedes son libres de Por eso, hacer. pero las pantallas están hechas en una época que es la actual. Ujú. ¿Qué pasa con los niños que pensaron en el siglo pasado? O hace 3 siglos que no había pantallas. ¿Qué pasa con ellos? Tenían, o sea, Pues no tenían fueron, pensamiento crítico, o si tenían, pues jugaron, o sea, yo me acuerdo de cómo fue mi infancia, y pues salía a jugar a la calle, ¿no? por eso. Tenía amigos, tenía Entonces, las conocidos. pantallas no te, pero no crees que también jugar demasiado en la calle, ¿no? También te apartaba de leer libros. Pues sí, sí, o sea, Entonces, ¿por qué? ¿Cómo el cerebro te dice, ve para acá, ve para allá? O si cada pensamiento cada ser humano tiene diferentes instintos y diferentes pensamientos, totalmente. entonces el cerebro no es igual para todos. O sea, el cerebro sigue las funciones que tiene, pero son diferentes para cada ser humano. Sí, o sea, las funciones es como el corazón. El corazón late igual. A lo mejor unos tienen el corazón acá, otros por No acá, late otros por igual, allá, ¿eh? pero está ahí. O sea, la función es la Yo te misma. lo puedo decir, yo tengo un marcapasos Ujú. porque late diferente el corazón. O sea, no late igualito, ¿eh? Sí, o sea, te digo, ahí es donde ya entraría, por ejemplo, hay un texto de Jean Baudrillard que se llama La ilusión vital, ¿no? Y este texto dice que está apelando a realmente somos seres vivos, estamos vivos o ya estamos como con ciertas cuestiones, ¿no? Como el marcapaso, en mi caso los lentes, ¿no? Habrá otros que pues ya tienen unas cuestiones en el riñón, en el pulmón, ¿no? ¿Por qué se llama la ilusión vital? Porque dice, pues la naturaleza está quedando ahí como que ya no pudo, ¿no? O llegó a un callejón sin salida, ¿no? Y lo que dirá, por ejemplo, Yuval O sea, la Harari, naturaleza es perfecta. pues eso O sea, sería como, si tú tienes una... es que eso de perfecto es nuestro, ¿no? ¿Eh? Eso de perfecto es nuestro, o sea, decir es perfecto, o sea, pues Pues tú dices que tu autor dice que si pierdes la vista, la naturaleza está fallando. Pues es que encuentro, o sea, dentro de nosotros, pues no sería como dentro del rango normal, ¿no? O sea, pues habrá gente, por ejemplo, en mi caso de los lentes, ¿no? Hay gente que no usa lentes, ¿no? Que se operó, lo que sea, o nació bien, ve bien, ¿no? Por ejemplo, mi hermana, la menor, ve bien, ¿no? O sea, tiene la fortuna de no necesitar lentes, ¿no? Mi hermana y yo no tenemos la fortuna. ¿Qué pasa ahí? Pues la miopía, todos los estudios, eso, pues llegó ahí. Yo me hice la operación de los ojos y ya veo mejor. Ujú. Pero lo que me estás diciendo son casos aislados, pero ¿cómo es la...? Entonces, además, para ti no existe la naturaleza. Sí, sí, como, o sea, sí, No, pero no existe para ti. no, sí, sí No, existe. pues dices que el edificio no existe. A eso que le decimos natural, te digo, ahí es donde te digo, o sea, es donde, si nos vamos al extremo natural, ahí es donde yo siento que el hombre sí tiene un El cuerpo. oro no es natural.
Es un recurso natural. El fierro no es natural. Sí, pero ya no, Entonces, ¿sí está o no está en la naturaleza? pero ya está transformado, ya no ¿Y qué está como tiene en que, la, y qué tiene que lo es la transformes? intervención del hombre. Entonces, ya ahí ya no lo hace natural. Pues ya no está o sea, está presente el recurso ahí, Pues, pero pues, la naturaleza yo ya la veo ausente. la naturaleza la ves ausente al ver un tubo ya, porque la transforma el hombre y ya sale de la naturaleza. Sí, es el ejemplo que te decía, los animales se adaptan, el hombre no se adapta, transforma, necesita El toque hombre de... no se adapta. El hombre no se adapta, tiene que transformar ¿Tú su crees espacio. que los que usan pantallas no están adaptados No, es que tú ya a algo? estás generalizando, o sea, ahí Pues, yo, no, ya estás generalizando porque yo te estoy diciendo las personas, o sea, yo, lo que te digo, quien usa en exceso pantallas llega a atrofiarse el prefrontal donde está localizada la forma de pensamiento crítico, ¿no? O sea, es eso. Ahora, de ahí, de esa persona donde tú dices, es que habrá personas que la usan y están bien, pues sí, porque tienen ciertas mesuras, habrá otras que no. Ahora, ¿eso se ha comprobado científicamente que afecta al cerebro? Te digo, sí. O sea, hay chorros de estudios, ¿no? el alcohol afecta al cerebro. Sí, las drogas, Eh, el alcohol, El exceso de ejercicio, al entonces, cerebro, qué es lo que debes de hacer o no para que el cerebro esté contento? No sé, tú lo quieres tener muy contento al cerebro. No, 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 tampoco. O sea, yo lo Pues que tengo digas, que es que conservar la capacidad de pensamiento crítico. O sea, ese es ¿y algo. por qué, qué es el pensamiento? ¿Tú crees que todo el mundo tenga facilidad para el pensamiento crítico? Con qué conocimientos puede estar en una charla como la tuya? ¿Con qué conocimientos? ¿Cómo con qué conocimiento? O sea, O sea, para tener una charla como tú, que todo lo que me estás diciendo es porque tú tienes esos conocimientos. sí, pues estudié, o sea, he Bueno, estudiado, es como aquel que estudia, por ejemplo, la filosofía. Por ejemplo, tú de Nietzsche, o sea, yo no te voy a enseñar nada de Nietzsche, no, pero tú, pero podríamos platicar algo, no, ¿no? pero tú estás, o sea, tú estás hablando de acuerdo a tu conocimiento. Sí, es Y yo estoy una... hablando también de acuerdo a mi conocimiento. Exacto. El problema es que el pensamiento es caótico, o sea, tú piensas, y yo estoy en otra, en lo contrario, en lo mismo que dijo Nietzsche. Está Platón y Aristóteles. Yo soy exactamente lo contrario de Aristóteles, de Platón. Estamos igualitos tú y yo. O sea, yo estoy nichiano y tú totalmente metafísico. O sea, pero Pero no, entonces no no soy... nos ponemos de acuerdo porque el pensamiento es caótico. O sea, tú le achacas al cerebro una infinidad de actividades. Me, me, o sea, veo, dices que el pensamiento crítico está en el cerebro. Imagínate qué sabía un niño como Benito Juárez cuando estaba chiquito, si tenía un pensamiento crítico como después lo tuvo, pues no lo tenía, ¿no? O sea, pensamiento crítico es, es desarrollado por esta cosa de que no, la gente no se siente a gusto en el statu quo. O sea, tú lo que estás diciendo es que las pantallas nos afectan y nos afectan. Entonces estás diciendo que no estamos conformes con el mundo contemporáneo, queremos transformarlo. O sea, tú quieres transformar en un mundo contemporáneo y por eso tienes el pensamiento crítico. Pero el pensamiento crítico no está en el cerebro, está desarrollado por el pensamiento. Sí, o sea, las teorías del pensamiento crítico, pues está ahí, ¿no? Uno la tuvo que estudiar, ahí trabajarla, y de repente decir qué cosas afectan, ¿no? O nos minan la capacidad de ese pensamiento, ¿no? Eso yo lo hago como una invitación a los alumnos, ¿no? ¿Por qué? Porque veo que
llegan los alumnos, total, lo vi más en esto que te cuento. Bueno, son dos cosas. Primero, yo creo que sí nos podemos poner de acuerdo. O sea, yo creo que sí, supongamos que sí. No, En el tantito, mundo de tantito. posibilidades podía ser. Bueno, si, Yo creo es que más, sí. si nos tomamos una copa, seguro Ah, pues más fácil. Nada más porque vas a invitar, ¿cierto? Yo creo que eso yo creo que sí nos podemos poner de acuerdo. O sea, porque imagínate, yo me acuerdo. No, pero yo no estoy en contra de que estemos en desacuerdo. O sea, yo creo que es válido lo que tú piensas. Yo estoy dando, mira, el pensamiento que yo estoy dando lo empezó Bersón. O sea, no sé si has oído hablar de este filósofo Bersón. Entonces, yo estoy dando mi teoría que estoy tratando de llevar al mundo es la teoría del pensamiento que no, en el cual el cerebro tiene mucho que ver, pero el pensamiento es, pues es energía, o sea, el universo está lleno de energía y de alguna manera la energía del universo ha sido la creadora de un pollo, de un caballo, de nosotros, de todo, de alguna manera, pues es una forma de inteligencia. O sea, la energía es creadora de cosas. O sea, junto con la masa, la energía y masa, entonces se crea todo lo que existe y eso es la naturaleza, todo lo que existe. Esté transformado, no esté transformado, todo lo que existe es naturaleza en el universo. O sea, la naturaleza que yo hablo es la naturaleza de la existencia de todo lo que se ha creado por la masa y la energía. Entonces la energía la tenemos en el cuerpo y la forma de hacer algo con la energía, los animales, en general un león, piensan parecido a los seres humanos. Lo que pasa es que ellos piensan, por ejemplo, y organizan su pensamiento para saber en dónde puede estar el animal que quieren estar, cuándo viene la lluvia. Entonces piensan, pero piensan limitado a su circunstancia. El ser humano ha desarrollado el pensamiento a través de 25,000 años. Entonces el pensamiento ha sido una creación de todos los instintos de todas las gentes y para organizar el desorden de que cada quien piensa diferente, organizó por medio del lenguaje y tiene conciencia por medio de saber lo que siente. Y lo que siente, tú sientes de una manera y de otra manera, y entonces nos ponemos de acuerdo por medio del lenguaje. Dices el sentimiento, el dolor. ¿Qué es el dolor? Pues algo que te está afectando el cuerpo. Entonces yo también digo, a mí también está, entonces le llamamos dolor. Entonces nos ponemos de acuerdo para decir qué es el dolor. Entonces el pensamiento empieza desde hace 300,000 años y para mí empieza al principio del universo con la energía. Y entonces se va creando, va haciendo la evolución y por medio de la evolución creamos los conceptos, las palabras y todas esas cosas. Entonces, el pensamiento crítico es una parte de la evolución del ser humano en la cual, por ejemplo, hemos pensado metafísicamente, llega Nietzsche y dice, no, la metafísica debe ser. Y llego yo y digo, fíjate que la metafísica sí existe. Y entonces, pues no, que no existe. ¿Sabes por qué existe? Porque es imaginación humana. O sea, y la imaginación humana es física. O sea, cuando tú te imaginas que el cerebro tiene un inconsciente que analiza el pensamiento crítico, es una imaginación tuya. Y por mí, también tengo la imaginación que es por medio de los instintos. Entonces, Nada más una aclaración. Yo no creo tanto en. Sí hay un inconsciente, pero no el estilo freudiano, ¿eh? No.
O sea, si no es como esa información que está ahí, No, no, pero hombre, si lees la mía es más bonita porque yo digo que el inconsciente es el pasado y tiene más sentido eso. el pasado nunca desaparece. O sea, tu cuerpo está hecho, aunque no lo creas, y también este tubo está hecho de toda la creación del universo. O sea, tu cuerpo, yo tengo 84 años, tiene 84 años mi cuerpo, tu cuerpo tiene los que tú tienes, entonces tú estás ligado al pasado y tú estás ligado al pensamiento metafísico, al pensamiento crítico, al pensamiento de Nietzsche, estamos unidos todo el universo, o sea, y toda la naturaleza. Yo estoy unido con el edificio, con las cámaras. Tú dices que no, bueno, es, es ese desacuerdo natural que Yo- permite el pensamiento. o sea, sí, yo digo que sí estamos unidos porque de alguna manera todos, o sea, si no estuviéramos unidos no hubiéramos llegado a este punto, ¿no? Pues no, 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 Pero lo que yo siempre voy a, ahora en esta cuestión del uso de las pantallas, es que mina eso, o sea, yo estoy de acuerdo en todo lo que, es, yo estoy es, de acuerdo en todo lo que tú me has explicado y dicho, está muy bien, pero, pero, pero pero tú lo pareciera, estás llevando a que las pantallas, lo mismo de las pantallas te lo puedo decir que de la naranja. La naranja te hace mal porque tiene mucho azúcar. Entonces, no la tomes. No tomes, no uses las pantallas, ni tampoco uses la naranja tanto, porque también te destruye. Entonces, el problema es que no solo son las pantallas, la naturaleza te da muchas cosas que te crean hábitos. Te crean, entonces, yo creo que lo que tú estás haciendo lo han querido muchos filósofos en el sentido de que tú le estás enseñando a tus alumnos de que la naranja, no tomen mucha naranja, o sea, no tomen muchas pantallas porque les hacen mal. Y fíjate, no es malo eso es bueno para los alumnos, pero eso no es que el cerebro lo diga o no lo diga, lo dice el pensamiento, que es un desarrollo más allá del cerebro, por eso el pensamiento también es social. sí, pero dentro del individuo, el problema es que se ha detectado dónde, por ejemplo, por eso te decía, Eh, ay, eh, no, ahora, ahora, esos son, ahora, esos son ahora, estudios que tú has hecho no, y yo yo no estoy lo, yo no tratando lo, de rebatir esos. No, y son válidos. ah, Yo no le estoy quitando validez a tus estudios. sí, Yo te estoy tratando de decir, por medio de mi pensamiento, que ustedes están mal, pero no no, tiene está nada bien, no, no, malo. no, O sea, no está mal, sino que otra cosa que, una era eso, ¿no? De que nos podemos poner de acuerdo. La segunda era que cuando yo me di cuenta esto de las pantallas fue después de la pandemia. O sea, porque anteriormente como que, pues sí, estaba el celular, pero no había. Yo empiezo a dar clases todavía por el 2023, finales del 2022, y veo alumnos, totalmente así, centrados en la pantalla. Yo llegué, di clase y a los 10 minutos desaparecí. O sea, desaparecí de que los alumnos ya no, ya me ignoraron, o sea, olímpicamente, ¿no? Y estaban en el celular, en la compu, o sea, por más que les hablabas, no. Y entonces dije, algo está mal, ¿no? Así porque pues, vienes a la universidad, en esta universidad pagas un friego, ¿no? Y empezaban ahí los discursos, ahí empezaba entre ellos Byung-Chul Han y otros empezaban a criticar el uso de las pantallas, ¿no? Porque se había como adelantado, ¿no? Incluso empiezan a sacar tanto Zizek y varios filósofos empiezan a opinar sobre la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado? Y yo digo, pues sí, pero hay algo más aquí, ya sé, hay algo más, ¿no? Aquí profundo, porque como estos jóvenes, ¿no? Estos jóvenes que tienen ahorita entre 17 y 22 años, están tan encerrados, ni siquiera, o sea, ya ni siquiera eran las clases como antes, ¿no? De estoy cotorreando con mi compañero de al lado, ¿no? Así, estaban cada quien en su mundo. Y de ahí despertó mi curiosidad, dije, ¿por qué? ¿Qué es lo que hay en esas pantallas? ¿Qué es lo que hay en el teléfono celular?
Después yo me puse a pensar, pues es que toda la mayoría ¿Y qué de... hay en la naranja? No, espérame. ¿Qué es lo que nos metimos a ver? Pues fue el entretenernos, ¿no? Fue explotar el entretenimiento, ¿no? Así, ya ni siquiera se explota la cuestión del trabajo, como diría Marx, ¿no? Sino ahora se está explotando el entretenimiento a nuestra capacidad nada más de estar ahí Pues es un sin mover. negocio, Exactamente, ese pero es esa es la eso. evolución de la economía. Eso no quiere decir que la economía está bien. Eso, La economía ha estado muy mal, exacto. pero es la evolución de la Sí, sí, economía. sí, sí. Y ese es donde de repente alguien tiene que poner un alto, ¿no? A lo mejor yo no estoy proponiendo un alto. O sea, yo les sugiero a mis alumnos, los invito a que No, pero ellos hagan. empezaste con que el cerebro tiene todas esas locuras. Sí, 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 No, se no, no. afecta, se Esa es afecta. parte. Y fíjate, te voy a El decir, pensamiento sí lo tiene. y nuestro amigo José Antonio Marina tiene un texto que se llama Sobre el adolescente, y él hace un estudio sobre el cerebro del adolescente, ¿no? Y cómo es de repente el cerebro se termina de formar, según José Antonio Marina, hasta los 25 años. Entonces, dice, el cerebro es pura pulsión, ¿no? Como diría Bersón, en los términos de Bergson, del elan vital, ¿no? Esa pulsión vital, ¿no? Incluso hasta nietzscheano. Es el niño, Son los instintos. exactamente, pero ahora el niño, si antes lo ponías en una televisión y pues ya estaba medio jugando y estaba en la tele, el problema del niño que ahora está así, ¿no? O sea, le estás matando los instintos al niño, a lo mejor tú dices, no, no, porque los tiene, ¿no? Pero, Porque en pero, algún punto los puede sacar. pero es porque el pensamiento humano también permite la economía. Y la economía lo que quiere es atrofiarte. Exactamente, Pero eso, totalmente. ¿Ya ves que estamos de acuerdo? no, pues lo que pasa, pero en lo que me gustaría que comprendas, creo que ya me diste la razón, es que no es el cerebro en sí mismo, es el pensamiento. O sea, lo que ha hecho el pensamiento humano ha creado la economía, ha creado Ujú, la política, ha creado la exacto, filosofía de sí, todos esos. Entonces, el pensamiento humano ha creado la construcción de edificios, exacto. pero Las pantallas, es el pensamiento, o sea, ajá, no es exacto. el cerebro como único, Ah, ahí es donde yo, por eso te no es digo, como único. El cerebro trabaja con toda la naturaleza, o sea, de ahí estoy de acuerdo. Ahora, llega un punto donde sí el pensamiento, siguiendo tu idea, sí llegamos a este punto, ¿no? Y a este punto donde el pensamiento llegó a esto. Pero ahora, ¿qué hacemos como individuos, no? Por ejemplo, si tuviera, por ejemplo, en mi cargo, los alumnos, ¿no? Que tengo más bien a mi cargo, ¿qué hago? ¿Qué hago yo si veo a estos alumnos tan, de alguna manera, enajenados? Entonces, como mi clase es de investigación, ¿no? Tenemos que enseñarle al alumno a investigar como para hacer cualquier tema. Entonces, de ahí yo como que construí una especie de método para mi clase, ¿no? Decirles, ¿sabes qué? Si te vas a dedicar al periodismo, tienes que leer, tienes que investigar, porque ya últimamente los alumnos metían todo a ChatGPT, ¿no? Y ahora ya hay infinidad de inteligencia artificial, pero ya ni siquiera son capaces de usar su pensamiento, ¿no? Bueno, a lo mejor el hecho de decir, pues voy a preguntarle a ChatGPT que me resuelva mi tarea, ¿no? Mi libro. Entonces yo siempre los invito a que investiguen, a que lean, ¿no? A los alumnos, a decirles, es que tienes que aprender a incluso a identificar que lo que te está diciendo ChatGPT o cualquier inteligencia es falso, ¿no? O te está mintiendo o tiene una alucinación porque no es perfecto, pero sí es consecuencia de un pensamiento, de la evolución humana, sí, ¿no? La tecnología, la economía, totalmente de acuerdo, pero debe llegar un punto donde alguien debe decir, bueno, a lo mejor está mal ahí porque veo que no, sí, pues sí, alguien que nos rescate, pues no. sería Dios. Ajá, ajá. Pero al menos te digo, invitar a esa parte, ¿no? Te digo, yo lo veo ahora más con niños que tienen el celular y ya no son capaces ni siquiera de jugar. Y cuando para que surja la manera de aprender a pensar, bien lo dice nuestro amigo querido Vico, que si nos ve, saludos a Vico, él dice, los niños ya no juegan y como ya no juegan, ya no son capaces, se van atrofiando esas relaciones sociales. Pero se van creando otras capacidades. Sí, pero ese es el Pero problema. ¿Por qué? Nada más tantito.
¿por qué los dueños de las IAs, y por ejemplo en Inglaterra se está prohibiendo ya el uso de pantallas antes de los 16 se está prohibiendo, antes de los 16 años? O sea, ese es donde yo creo que ahí es algo sintomático de nuestros niños y nuestros jóvenes que algo se tiene que hacer. Yo Pues pienso. es que es claro lo que dices, en el sentido de que es la lucha del poder económico y el poder, o sea, la sociedad. ¿Por qué consume ahora la sociedad? ¿Por qué ahora el consumidor, hasta el más pobre, es consumidor? Porque le conviene a la economía capitalista. O sea, el ser humano debería, como dice Nietzsche, crear nuevos valores, pues sí, pero está muy alejada de crear nuevos valores y crear valores que le ayuden, como tú quieres ayudar a tus alumnos. Esos valores los puedes tú realizar tú en lo personal para poder ayudar a tus alumnos, entonces los estás tratando de orientar, pero ellos se enfrentan a sus circunstancias. Ahí está Ortega y Gasset. Entonces, al enfrentarse a sus circunstancias, están en pleito entre tú y su circunstancia. Y ese es el que el humano no se da cuenta de que la circunstancia también le afecta. O sea, por un lado tú lo quieres ayudar, pero la circunstancia de esa persona lo está llevando por otro camino. Entonces, tú tendrías que cambiar la circunstancia para poder realmente ayudar a tus alumnos, porque cómo ellos se van a evitar el consumir la pantalla si así les han enseñado que hay que consumir. Pues porque a lo mejor dentro del alumno yo soy parte de su circunstancia porque está estudiando una... Claro que tú eres parte de sus circunstancias, Exacto. pero tú no eres su No, circunstancia. no, no, no. Tú no eres la naturaleza en Es... general, Sí, eres sí, no, no, una no. partecita de la naturaleza. Exacto. Y tú los tratas de ayudar, pero el humano tiene el pensamiento y el pensamiento es caótico. Entonces, tú quieres eh, ponernos de acuerdo. Ya nos pusimos un poco de acuerdo en el sentido de que tú haces bien en ayudarlos, pero también tienes que reconocer que tienes enfrente al monstruo que es la Sí, sí. circunstancia. O sea la pantalla, o sea, van a una clase de 2 horas, se la pasan 8 horas en el celular. Por eso, o sea, imagínate al monstruo que te estás enfrentando. Eso es lo que trato de enseñar, que el pensamiento es caótico Sí. y entonces lo tenemos que mesurar. ¿Y cómo lo mesuramos? Por medio del lenguaje, pero ni el lenguaje ya da. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, esa es la tarea del filósofo nuevo. Eso es lo que quería Nietzsche, o sea, que propusiéramos cómo cambiar valores, pero pues ahí está. Sí, y valores no morales, no religiosos, sino... Todos los valores, tal vez, como dice Nietzsche, todos. Sí, así porque ahora, ¿a qué le estamos dando valor, no? De repente, A la economía, o sea, imagínate, no le estamos dando valor a tu brillante idea de ayudar a los seres. ¿Quién le da valor a mi filosofía? O sea, a muy poca gente, porque la gente está más metida en su circunstancia que en busca que dinero, que busca... yo creo que yo tengo muy buenas ideas, pero ¿a quién le tiene? ¿Cuáles son mejores ideas? Pues Harry Potter. Harry Potter tiene Porque mejores es puro ideas. entretenimiento. Por eso, Pero pues, fíjate, ahí yo creo que hay otro punto de acuerdo, porque dice, esta filosofía que me presenta Gerardo Martínez Cristerna me obliga a pensar, a claro. razonar, a reflexionar, a tener pensamiento crítico. Y Harry Potter no, menos Netflix. Pero yo me No voy. me, ¿Tú pero no, sabes, no, tantito, ¿tú sabes tantito. cuántos libros se venden de Harry Potter? Sí, millones, hasta los han pirateado en China, o sea, los han pirateado, o sea, totalmente, pero ese es justo lo que hay que entender y donde hay que ponernos de alguna manera de acuerdo, no necesariamente como tú dices, no así de ser amigos y ya, ¿no? No pensar igual, no, sino en el sentido que es importante darnos cuenta que justamente esos productos de Netflix, Harry Potter y otras cosas, lo único que están haciendo es
que la gente no piensa, solo se vuelva un consumidor nada más. No, pero por otro lado, hay gente que se está enriqueciendo. Ah, sí, claro. Le conviene tener, decía un tío, si todos despertamos, ¿de quién hacemos barbacoa? Dice, o sea, Oye, ha sido un placer. Me he divertido muchísimo. no, pues, muchas gracias. Creo que no estamos muy lejanos. Lo que pasa es que yo lo estoy haciendo en toda la filosofía y tú lo estás haciendo en una parte de ese. Sí, en lo particular. Entonces, yo espero que le divierta mucho al auditorio, porque de los dos puede agarrar buenas cosas. Yo Muchas creo que sí. gracias. No, hombre, gracias a ti, Gerardo. ¿Te Muchas gracias. divertiste? Pues un montón, hombre.